pudo haber sido mucho más la carrera de Juanfer, ¿no? Pero yo creo que todavía es aprovechable. Con 32 sigue teniendo una técnica que no tiene nadie prácticamente en el continente. Y, y yo creo que sí, todavía preguntaban ahí si River puede ser candidato a ganar títulos. Para mí, Sí. Juanfer sí lo lleva al siguiente nivel, sobre todo si está bien físicamente, ¿no? Y yo lo que creo es que el que lo ha sabido aprovechar, porque recordemos que ni siquiera con Gallardo Quintero era titular, pero el que ha sabido aprovechar el talento que hace la diferencia y el valor agregado en Juan Fernando Quintero es Marcelo Gallardo. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuándo utilizarlo? Estamos de regreso en Idioma Fútbol, ya cerramos el capítulo mundial de clubes, por lo menos por este momento, pero lo que vamos a hacer ahora es, este mundial de clubes sirvió como un escenario espectacular para los sudamericanos y por supuesto, pues hay que, no es porque yo sea colombiana, pero es que hay que poner sobre la mesa dos jugadores que la rompieron en este mundial de clubes, que se llaman el John Arias y el señor Richard Ríos, que seguramente estarán haciendo su tránsito hacia el continente europeo. Entonces yo les quiero decir, o les quiero preguntar, bueno, John Arias y ahora su nuevo paso a los Wolves en la Premier League. Bien, Mira, espectacular. Para mí, no sé no. si es un upgrade, pero sí que merecía por lo menos una chance y un ofrecimiento al fútbol europeo, ¿no? El Wolves, de todas maneras, para mí es un club bisagra y es un club de transición en el fútbol europeo, porque está a la vista, si vos haces bien las cosas, te llevan a otros clubes. Fíjate la cantidad de portugueses que pasaron al fútbol grande, hoy están, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain o están en la selección, pero primero pasaron por el Wolves. ¿Vos cómo lo Sí. ves? Porque digamos que ahí, solo para hacer una precisión, yo ante la duda de si es un buen paso, es decir, de ser un grande en Brasil a pelear el descenso en la Premier League con el Wolverhampton, pero esa palabra que utiliza Eric de la transición, pues porque además John Arias llevaba mucho tiempo en América y no lograba dar el paso. Entonces, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves Mm. como algo positivo o tenés dudas frente a lo que puede pasar con su futuro? Bueno, de entrada creo que estoy de acuerdo con Eric que el Wolves, dentro de lo malo, no es un mal destino, porque es un equipo donde el talento fluye, ¿no? Vimos lo de Diogo Jota en su momento, lo de Raúl, lo de Vitinha, que también estuvo en el Wolves, pero a mí me parece un paso atrás en la carrera de John Arias, sinceramente. O sea, yo no me Paso explico atrás. cómo un talento así tardó tanto tiempo en irse, porque normalmente Europa los busca antes, pero yo no creo que sea mejor estar en el Wolverhampton que ser una figura histórica del flu. O sea, vimos cómo el estadio lo ovacionó, la gente lo adora, es una estrella, es importante, juega a Libertadores. No sé, a mí me parece que ya con 27 años entiendo su necesidad de decir, ¿sabes qué? Me quiero probar en el siguiente nivel, pero me cuesta ver que sea mejor equipo para jugar el Wolves que el Flu. Entonces ahí, por ejemplo, la pregunta, Eric, ¿es mejor ser estrella en Sudamérica o un jugador más en Europa? O digamos que las estadísticas o el porcentaje de poder lograrlo, porque es que es una apuesta, ¿no? Al final creo que es una apuesta. Ya tiene 27 años, lo dijiste, Rob, no había logrado salir de América, pero finalmente se le abre como un puentecito. Qué tan altas son las probabilidades que pueda lograr Claro. atravesar ese puente? Sí, a ver, yo creo que los jugadores y en general la carrera que tienen es porque si se van a Europa es porque quieren dar el salto económico, el salto físico también y después que bueno, eso también está, que lo vamos a tener que ver si los scouting ven más la liga inglesa que la liga sudamericana. Para mí Fluminense es muchísimo más grande que el Wolverhampton, Sí. pero capaz que ahí es donde nos tenemos que preguntar si tiene más chances de romperla en el Wolves y que alguien de Europa lo vea el ejemplo que quieran, que pase del Wolverhampton, por ejemplo, al Liverpool, tiene capaz más chances y además ven que es más difícil y más dificultoso romperla en la Premier League que en el Brasileirao. Que igualmente están parejas a nivel, Sí, sí, pero pero yo creo que la por supuesto tiene percepción mucha más mérito hacerle un es partidazo, por ejemplo, al Liverpool, con todo respeto, que al Botafogo. al City, o sea, al Sí, sí, Arsenal, al que a todos ustedes los quieran. que Pero corresponden va a en tener la más Liga Premier. visibilidad en lo que le pasó a Luis Díaz, que pasó del Porto a Liverpool, por ejemplo. Sí. Exactamente. Inclusive dentro de Europa, digo. Y por ejemplo, la percepción que tienen también en el lado europeo, así digamos, estudian mucho, pero pues ya le pasó al director técnico del Chelsea, pues quedando en evidencia lo poco que sabe de cómo funciona el torneo en América o en Brasil.
Entonces la percepción que tiene sí es que el nivel es menor, es que el nivel es más fácil, es que no sé. Entonces yo creo que ante la edad, pues volvemos a reiterar que es 27 años, puede ser una de sus últimas ventanas que se acerque más y estando ya en el viejo continente, de dar ese ¿Nadie va a salto. hablar de la Además, calidad de vida? no, Nadie. pues eso, no, Vamos a ser eso es otra sinceros, no cosa, es lo A mismo ver, vivir en pero Inglaterra se que en va, Brasil. pero se va a bajar Bueno, el sueldo, pero Ganan menos allá. eso le iba a decir que estaría dispuesto a bajar. bueno, Yo pero siento que es el salís mismo caso. afuera y no te roban. Buenas noches. A ver, No, eso eso es sí, verdad. La eso es tranquilidad, verdad. seguramente calidad de vida para su familia, para sus hijos, todo eso, digamos que entra en la mezcla de la toma de decisiones de un jugador. Yo creo que yo le auguro y espero que la rompa en Inglaterra y que ese talento pueda despegar y pueda también ser formado por la Liga Premier, que eso sí también tiene como un tinte diferente. Que es el mismo No, y caso hay algo, perdón, Anita, que me extraña que no lo digas vos. Y también se habla que hay muy pocos colombianos que hacen el salto de calidad a Europa y además se pueden sostener. De los últimos, ¿cuál fue así tope gama? James Rodríguez, Cuadrado. David No hay Mucho. Ospina. mucho David más. Ospina estuvo mucho tiempo El en el mejor Barcelona jugador de también. ustedes, Valderrama, un ratito, un No, pero episodio, Eric, un eso eran capítulo. otros, eso eran, si vos Bueno, vas a igual que hablar Riquelme. si vos vas a hablar de la generación del No, 90 y bueno. del 90 y piola, ese era Román otro ídolo en el momento, Villarreal. era otro momento y era otro fútbol. De esta generación, de la actual o de los 2000 para acá, podemos hablar que muchos han estado, o sea, el tema Iván Ramiro Córdoba, Cristian Zapata también estuvo en Mario Alberto Yepes, o sea, te puedo nombrar un montón que se mantuvieron más de 10 años en Europa. Entonces, pues ahí sí hay una imprecisión en ese pequeño dato. Pero hablemos del tema Richard Ríos, que también dicen que se renuncia a un porcentaje de su venta para poder ir a la Roma en Italia. Creo que también, bueno, Richard Ríos tiene 22 años, entonces está un Sí. poco en otro Sí, va momento. como Esa es la figura. Para mí es diferencia, sí. diferente. Sí, Ya sí. para mí Hay también, una yo creo que sí. diferencia. Además, cambiaron a Paredes por Río, también está claro ahí. Tiene un muy buen equipo la Roma. Lo que pasa es que, bueno, la Roma no deja de ser la Roma. Viste que es el cuarto, quinto grande en Italia, pero tiene un equipazo y tiene también Copa este año. Entró, así que bueno, también tiene esa posibilidad. Pero Richard Río para mí tiene otras condiciones, es diferente el jugador, es muy joven también, tiene menos años y ahí también tiene un poco más de ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en términos de lo que puede ofrecer Rob, por ejemplo, de sus características como jugador, de ser este volante mixto, con personalidad, además que es un tipo formado afuera también, ¿no? Recordemos que él, pues, en Colombia no estuvo mucho tiempo, incluso le fue criticado en algún momento que no se sentía muy colombiano, pero pues eso no tiene nada que ver. Pero en esa personalidad que muchas veces es necesaria, ese picantico del jugador sudamericano. Oye, Anita, yo tengo que tirar un facto, no me voy a quedar sin decir esto, No, porque, ya sé lo que vas a decir. porque tanto Venga, Richard venga. Ríos como John Arias son dos de los mejores jugadores de este continente y brillan en el Brasileirao, pero fracasaron en la mejor liga de este continente. John Arias acabó de Brasil. formar en Dorados, jugó en Xolos, no la armó en la Liga Mexicana. Richard Ríos fue suplente en el Mazatlán. Poco se habla de que el nivel del fútbol mexicano es demasiado alto para los mejores jugadores de Sudamérica, es la verdad. Demasiado Mira, alto. Van a Eric, vaguear. viste que uno Robert no les Dale. puede dar confianza porque pasa esto, ¿no? O sea, ahora entonces más la Liga Mexicana que el Brasileirao. Son factos. Que los únicos equipos que compiten a nivel internacional por el continente es más la Liga Mexicana. Ya, no, con eso Son dos factos, lo siento. Mira, Había que decirlos. si vas a hablar de John Arias y de Richard Ríos, Robert, seguramente no era el Robert. momento de ellos y fueron a hacer otra cosa, a pasear, a pasar rico. No, Fueron a También, Acapulco. sí, ¿cómo crees? Cancún, Vinieron a comer. competir y no pudieron, no pudieron. Es la Oigan, realidad. aquí en Colombia decimos, oigan a mi tío. Pero bueno, sigamos. Lo cierto es que esperamos que les vaya muy bien, que de verdad terminen de explotar, que sea la oportunidad de John Arias para terminar de solidificar un perfil como jugador profesional y bueno, y a Richard que explote aún más y que se aplome, que logre como esa combinación perfecta de picante y rebeldía del jugador sudamericano con la estructura de una liga como la italiana y que por supuesto son al servicio de la selección Colombia. Le deseamos el mayor de los éxitos a los subcampeones de América. Gracias. Señores, bueno, recordemos el aniversario y nos vamos a un nuevo corte para volver con el último segmento.
Último segmento en este viernes de Idioma Fútbol. Hablábamos del paso de sudamericanos al viejo continente, pero ahora vamos a hablar de unos que regresan también al continente y uno que no ha podido dormir, o bueno, que ha llegado también a despertarle alguno de sus sueños. Yo no sé si son sueños o alguna pesadilla por ahí. Y es, por ejemplo, Juan Fernando Quintero, regresa al equipo de la banda cruzada y Eric está muy Ay, feliz. Dios. Pero yo quiero saber qué No, siente con el no, regreso de no. Juanfer a, bueno, a su casa, ¿no? A River Plate, por un paso, digamos que bastante prudente y no muy bueno en el América de Cali, pero pues regresa a su casa, lo que digamos, a donde pertenece su corazón, que esa es una verdad. Yo quiero saber qué siente tu corazón. Buen jugador, ojalá que le vaya mal. Chao, buenas noches. ¿Qué quiere que te diga? No, a ver, no se tendría que haber ido nunca. Yo creo que, o sea, siempre se tendría que haber quedado en River. Lo que pasa que, bueno, también sabemos de la exigencia de Gallardo y sabemos también de las condiciones y de las ganas de jugar de Quintero, ¿no? El último paso por Racing, la verdad que fue muy bueno, muy exitoso, pero también ya entrando desde el banco de los suplentes por la exigencia que tiene el fútbol argentino, sin menospreciar al fútbol colombiano, pero bueno, diferente la exigencia, el roce, el choque que tiene el fútbol acá argentino, ¿no? Llega un River que necesita un creativo como él, no tengo dudas, necesita una pegada también extraordinaria como la que tiene él. Y bueno, veremos cómo se adapta de vuelta al fútbol, tercer ciclo para él. Es bastante también, ¿no? Hay que hablarlo, el segundo no fue para nada bueno. Y bueno, tendrá la tercera la vencida, será. Ya, ¿Vos no cómo lo creo que ves, sea Ro? más Porque si ciclo por alguien, esto. no, pues, pero es que no solamente ha tenido, pues ha tenido como todos cuando han pasado por diferentes ciclos, ¿no? Unos buenos, unos mejores, unos campeones de Libertadores con goles históricos, o sea, ¿me entendés? Eso pues pasa cuando No, no no, a estás ver, acá el tanto tiempo debate, en un a club. pesar de tu chicana, que la voy a Ah, obviar y por supuesto te voy a no, sacar no. tarjeta No, amarilla, con la ya que me volvieron. mandaste, con lo que me mandaste el segundo segmento, recibíla. Y bueno, Eh, ahí va las Báncatela, que entran. báncatela. No, no, ¿cuál va a ser o cuál es, sí, obviamente a priori, el fichaje más importante de este mercado de pase de fútbol argentino? Si Fideo Di María, si Paredes, si Quintero, entre otros. ya Sí. cambias, pero Oh, Rocco, por ejemplo, Quintero, sí, háblame un poquito más de Juan Fernando Quintero. sí. Y es, pues si alguien ha sabido sacar lo mejor de este colombiano, ha sido Marcelo Gallardo. Gallardo, sí. A Eric le veo la mirada de las 1000 yardas, ¿eh? Ahí hay trauma de por medio cuando habla de Juanfer. Pero no, yo les iba a tirar la pregunta porque a mí Juanfer me parece de los mejores talentos de esta época, pero creo que de cierta forma ha desaprovechado o ha sido desaprovechado, ¿no? En el Porto creo que no terminó tampoco de encajarlo, increíblemente va a China, o sea, creo que pudo haber sido mucho más la carrera de Juanfer, ¿no? Pero yo creo que todavía es aprovechable. Con 32 sigue teniendo una técnica que no tiene nadie prácticamente en el continente. Y yo creo que sí, todavía preguntaban ahí si River puede ser candidato a ganar títulos. Para mí, Juanfer sí lo lleva al siguiente nivel, sobre todo si está bien físicamente, ¿no? Y yo lo que creo es que el que lo ha sabido aprovechar, porque recordemos que ni siquiera con Gallardo Quintero era titular, pero el que ha sabido aprovechar el talento que hace la diferencia y el valor agregado en Juan Fernando Quintero es Marcelo Gallardo. Cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y cómo sacarle el mejor provecho. Entonces yo creo que eso va a ser en este nuevo ciclo. Yo creo que Gallardo es un tipo muy inteligente y con mucho peso en la camiseta. Y bueno, y el corazón, como lo decía anteriormente, de Quintero está en River Plate. Y eso también hace toda la diferencia para un jugador de fútbol y para sus ganas y para sus nuevos objetivos. Pero bueno, entonces Leandro Paredes regresa entonces a Boca, Quintero a River, Rodrigo de Paul. Pará, del ¿cómo Atlas. así Ah, nomás? no, háblame de Paredes Paul. vuelve a Boca. El 5 campeón del mundo, papá. Bueno, Vuelve la técnica, los pases largos. la pregunta es, con la incursión, con el fichaje de Leandro Paredes, ¿tiene Boca Juniors ahora eso que le hacía falta para volver a estar por lo menos en un torneo internacional? Bueno, para aspirar a la Liga Argentina. Bueno, hoy lo Siempre vamos así, a porque ver es que ni sin lo duda. nosotros. No, sin duda va a dar un salto de calidad.
porque es mediocampista, porque seguramente va a hacer jugar mejor a los compañeros que tenga al lado, va a haber mejores asociaciones y es un jugador diferente para el fútbol argentino, inclusive que ahora en esta última etapa también pateando, por ejemplo, tiro libres, es la pegada y la precisión que tiene es de otro continente, digamos, ¿no? Así que sí, sin lugar a dudas, Boca va a mejorar, va a tener que mejorar y obvio y lógico que está obligado. Para mí no se tendría que haber ido igual del mercado de pases. Yo hubiese ido a buscar un 2 o un 4 porque lo necesitamos. Pero bueno, también Eric, es un momento de entonces, transición para Boca. digamos que la pregunta para el tema Leandro Paredes es, ¿no le dio para seguir en la Roma o es más un sentido altruista de venir a ser la estrella de Boca? No, hay que ver si le da para Boca, porque Boca es más grande que Roma. Buenas noches. Ah, No, güey. Pero muy por bien. supuesto, no tengo duda. Pero, ¿está en discusión eso? Pero mira, a ver, La que falta. La que falta. yo retomo un argumento que acabas de decir. La Roma, no deja de ser la Roma, es uno de los cuatro grandes de Italia, siempre está peleando ahí. Entonces ahora es menos que un Boca que viene en declive, que no tiene un torneo internacional. No, Güey, pará, no. En un cuanto a Boca equipo, que va a no, jugar en cuanto a contra equipo, no sé, Nueva en cuanto a Chicago historia, digo. y contra Chacarita y contra Sacachispas, por favor, Eric. No, es que No, bueno, Paredes entonces viene de están en jugar el en la ascenso. élite. Eso en todo caso River en el 2011 fue, ¿sí? no, Pero bueno, ¿de quién querían hablar? ¿De De Paul también? Lo hablamos, no tengo Ahora problema. sí, ahora sí cambiamos de pues no, lo que pasa es que como lanzamos argumentos de un lado al otro dependiendo de, yo solo quería precisarlos, pero bueno, hablemos del señor Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid al Inter de Miami. ¿Eso Es qué lo mejor que le pudo haber pasado a Scaloni y a la selección argentina. Que se quiten de encima ya de Paul, por favor. O sea, Que no no, merece ser está loco. después llamado ya Ay, a la es selección. el Está peor loco. de todos los medios que tienen, el Rob- peor. Rob Y vienen Testas medios muy dice- top. Rob Testas dice a continuación, dice lo siguiente, Rodrigo de Paul no debe regresar a la selección argentina. No, que vaya como ¿Cómo para hago con ser esto, vestidor, muchacho? que vaya a sentarse en la banca y a Pero, hacer guardaespaldas en de serio. Messi, pero que pongan a jugar a los buenos, a que pongan a jugar a McAllister, a Enzo, a Thiago Almada, así puede Argentina llegar al siguiente nivel. Mira, yo Esto no va a sé, salir pero- para el clip. Yo les pregunto a ustedes, a los televidentes, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le respondemos? Rodrigo de Paul es un actor fundamental en la escaloneta y tiene el síndrome de selección, que son de esos jugadores que no importa dónde jueguen, ¿sí? En el Pescara, si es necesario, que cuando se ponga la camiseta celeste y blanca, va a rendir y la va a romper. Bueno, Ya nadie está habla acabado, Eric. que va a Lo jugar llevé muy bien. donde va Hoy a está jugarse el acabado. Mundial, Lo que en la te quiero MLS. decir, lo que te quiero No. decir es que quedó un poquito, o sea, lo último que pasó con De Paul y que la gente recuerda con la selección argentina es quedando un poquito en ridículo frente a Luis Díaz, ¿no? No una, sino dos veces. Entonces, pues yo no Ay, sé un cuál es el. partido, pará, no El te acabado. acordás. El baile a Brasil, allá a la altura Baile. de Chile. Seguimos un partido, una mague, bueno, se lo come cualquiera, aparte Luis Díaz, jugadorazo. Siempre juega bien contra nosotros. No, De Paul va a jugar contra Messi, ¿sí? La dupla ahí galáctica. Y después también que van a jugar para prepararse para el Mundial, para el último baile del 10. Ay, De Paul. Van a Ahora la porque hay que tener ahora la MLS condiciones es una físicas. liga para prepararse para el mundial. Pero hay que tener Ligón. condiciones físicas también para jugar a 40 grados con el sol en la cara, ¿eh? Porque se viene ese no, mundial, no. muchachos, ¿eh? No, pero Rodrigo de Paul no lo puedes poner en comparación que necesita Lo digo. preparar. ¿Cuántos años tiene Rodrigo de Paul? ¿30? 31. No, igual, así como 31. digo esto, Igual que Paredes, la ¿no? vuelta de Paredes, al fútbol argentino lo expone por una posible vuelta a Racing, porque los hinchas de Racing lo esperaban también. Pero es distinto porque él en un momento volvió en el 2016 con Saba. Así que bueno, le deseamos lo mejor al campeón del mundo. Mira, la verdad es que en ese repaso histórico ya dejemos así, quedémonos con los últimos acontecimientos, veremos qué pasa con las estrellas argentinas regresando también a su país y nosotros pues nos vamos al fin de semana porque necesitamos calmarnos un poquito, necesitamos reflexionar, juega Boca, bueno, no sé qué El pasa. América. Juega el América, así que chao muchos, nos vemos la próxima Chao, semana. gente. Chao, fútbol, gracias por todo. Abrazo. Chao, chao.